de Brandon Moreno y Pantoja. Porque aquí alguien dice, aquí está pasando lo mismo de Pereira contra Adesanya. Pantoja tiene el número de Moreno, ya dos victorias para el brasileño, que indica que no va a ganar por tercera vez. Pero la gente a veces olvida que Moreno es uno y otro después de la despedida que tuvo en UFC. La pregunta para empezar, Dani, ¿tiene Pantoja el número de Brandon Moreno guardado bajo siete llaves? No creo, no creo. No lo creo. Y tenemos que tener en cuenta que la última vez que le ganó Pantoja, que eso fue en Chile del 2018, sí, para los que de pronto empezaron a ver UFC después de la pandemia, UFC tuvo varias funciones en Uruguay, Chile, Argentina creo que fueron también, si no estoy mal. Muy interesante. Pero miren, pierde contra Pantoja. Esa fue su segunda derrota porque ya había perdido anteriormente con él en The Ultimate Fighter, pero esas peleas son consideradas exhibición porque no son transmitidas en vivo. Entonces, pues técnicamente tiene dos derrotas, pero una en exhibición, una profesional. Entonces solo cuenta una de verdad, pero ha perdido dos veces contra Pantoja. Tengan en cuenta que después de que perdió la segunda vez contra Pantoja, cortan a Brandon Moreno y Brandon Moreno después termina peleando en LFA, aquí una promoción local en Estados Unidos. Significa que UFC veía muy poco en Brandon Moreno y más allá muy poco en la división de 125 libras porque no fue el único. Querían destrozar, acabar, cerrar esa división después de que Demetrius Johnson se fue. Pensaban que no iba a vender, pero luego pasaron ahí varias circunstancias que cambió la situación, mucho de eso pues con Henry Cejudo, pero bueno, no va a contarles aquí toda la historia y aburrirlos. Pero en fin, en ese entonces, si hubieran visto lo que hoy es Brandon Moreno o visto ese potencial en ese entonces, olvídense que van a cortar a Brandon Moreno, pero simplemente les dejo esa historia para que vean que Brandon Moreno es una persona completamente diferente que la del 2018. Ha evolucionado brutalmente. Vuelvo y lo digo, Brandon Moreno en ese entonces era un buen peleador, pero hoy día es un campeón de UFC y un campeón muy bueno. Entonces, creo que va a ser una pelea complicada para Brandon porque creo que psicológicamente va a tener que batallar muchas cosas porque sí, le ha ganado dos veces. Pantoja es muy, muy duro, muy bueno, tiene ventajas en este combate en ciertas áreas, sí, pero Pantoja está peleando completamente con un peleador distinto. ¿Qué ventaja tú le ves a Pantoja, por ejemplo? Porque este Brandon Moreno es muy completo. Este es un Brandon Moreno que pasó, a ver, high school, universidad, maestría y doctorado con Figueiredo en las 4 peleas. Fíjate, todos los niveles. Figueiredo era muy duro también. Y Brandon se fajó de tú a tú. Yo pienso que la pelea incluso la que pierde es porque Brandon en algún momento se pone a hacerse tipo boxeo y no lo conectaba como debía conectarlo y creo que eso le cuesta en la vista de los jueces. Pero ¿qué ventaja tú le ves al brasileño para este sábado? Si no estoy mal, es un chin más grande que Brandon Moreno, un poquito más grande. Y eso puede tener efectos en el clinch, efectos en el grappling. Creo que el jiu-jitsu de Pantoja también es un poco mejor que el de Brandon Moreno, no por mucho, porque Brandon tiene un buen nivel. Si no estoy mal, creo que ya cinta negra o por lo menos cerca. Pero Pantoja sí tiene un jiu-jitsu más avanzado y específicamente en el jiu-jitsu, porque el jiu-jitsu es un deporte muy, muy, muy complicado y hay muchas áreas. En el mismo jiu-jitsu hay áreas en el que Brandon debe ser mejor o Pantoja mejor, pero en la toma de espalda, sin duda, Pantoja es mucho mejor. Pantoja, si te toma la espalda, es muy similar al caso de Aljamain Sterling. Prácticamente ahí te quedas y ahí el plan es sobrevivir. Pero se te va un round, especialmente si te toma la espalda temprano, se te va todo un round ahí. Entonces, creo que si Pantoja medio puede tener la pelea reñida y encontrar una toma de espalda, encontrar una sumisión o por lo menos hacer eso lo suficiente de veces para ganar los suficientes puntos y ganar una decisión, creo que es posible. Pero sí, yo creo que esa es la ventaja más grande y más obvia, más clara que le daría a Pantoja. Ahora, Dani, estamos como decía, y tienes toda razón, es un peleador diferente, es un peleador que ha pulido sus herramientas, es un hombre que vivió
la decepción de ser cortado, siempre te botan de un trabajo que sea y te sientes mal porque crees que no hiciste la función, crees que no sirves, etc. Ahora, el tema mental, Dani, porque como quiera que sea el tema mental, de una vez más, porque yo imagino que durante estos 4 largos combates con Figueiredo, el nombre de Pantoja era una cosa lejana para Brandon Moreno. Pero de pronto viene esa cosa backstage, donde comienzan a discutir después de que él le gana en Brasil, y alguien no sabía por dónde venía la cosa. Pero es como que ese viejo fantasma que regresa del pasado para Brandon Moreno. Una vez que Brandon Moreno vuelva a ver frente a frente a Pantoja ahí en la jaula, ¿cómo será esa cosa mental de saber que hubo 2 derrotas anteriores? Sí, eso es un factor muy grande, ¿no? A veces nos ponemos nosotros como analistas, periodistas, nos ponemos muy técnicos y analizamos la técnica, este tiene lo otro, y lo mental es algo que no se puede medir, que es muy complicado de medir. Es casi que ese factor X que no sabemos cómo va a jugar el día de la pelea. Claramente, si seguimos con el tema mexicano, vimos cómo el factor mental le afectó a Irene Aldana contra Amanda Nunes y prácticamente la hizo irreconocible. Ya era otra peleadora, ¿no? La verdad, vimos otra peleadora completamente distinta en esa jaula. En el caso de Brandon, creo que sí puede tener algo de efecto ahí, porque sí ha perdido 2 veces con él, y no solo eso, pero 2 derrotas muy, muy duras. No estamos hablando que perdió un título, pero sigue con Deiveson Figueiredo, pero sigue ahí como contendiente. Estamos hablando que la primera vez que perdió contra Pantoja, sus sueños de ser campeón de The Ultimate Fighter y entrar a UFC se le fueron, pero luego pudo entrar por corto aviso. Luego la otra pierde contra Pantoja y se le termina su carrera de UFC, y él me estaba hablando que él de pronto pensó en ir a boxear, pensaba entrar a 135 y pelear en otras organizaciones, pero su sueño de UFC había muerto. Estos son derrotas muy, muy duras que lo llevan a un pasado muy, muy oscuro hoy día. Obviamente muy diferente su realidad, pero sí son derrotas muy duras. Veremos cómo reacciona a eso, pero a mí, por lo que he hablado con Brandon Moreno, me da la impresión que más bien esto lo ha estado alimentando, que más bien vamos a ver un Brandon Moreno dispuesto a pasar por el infierno para conseguir una victoria, bien, bien motivado. Y él sabe, y Brandon Moreno es una persona muy analítica y muy inteligente, que esta pelea es muy, muy importante, porque aquí está peleando contra alguien con quien ha perdido 2 veces, y sabemos que los grandes, cuando hablamos de un George St. Pierre o de gente de ese calibre, muchos de ellos llegan a ser leyenda y llegan a tener un estatus muy prestigiosos porque luego van atrás, ven a su récord y consiguen victorias sobre la gente que les ganó. Entonces, para su legado, esta victoria es muy, muy importante. Entonces, creo que no, lo mental no será un efecto aquí contra Brandon, pienso yo. Ahora, sigan dándole like al video, por favor. Recuerden seguir a Dani en Hablemos MMA, un canal espectacular, un canal muy profesional. Dani es muy picky, es jodedor, no es fácil, Dani. Dani no le gusta hacer las cosas así a lo loco. Dani se prepara, Dani de verdad es bueno. No estoy diciendo que sea malo ni mucho menos, pero les recomendamos aquí, Ebro y yo, que sigan el canal de Dani Segura, Hablemos MMA, si no lo han hecho. Ahora, ustedes mencionan el tema mental, pero tal vez Brandon tenga una ventaja en parte de ese tema mental, y es el pay-per-view, las actividades de la semana, el miércoles el día de prensa, pues, público con la prensa y atrás backstage, el jueves la conferencia de prensa, el viernes los 2 pesajes, las cámaras contigo antes, durante el entrenamiento, las cámaras durante la semana de la pelea. Pantoja no está acostumbrado a esto, creo yo. Brandon ya está acostumbrado porque pasó la escuela de Figueiredo, como les mencioné. Ahí tal vez Brandon, el mexicano, tenga una ventaja, Dani Ebro, ¿no? Gigante, gigante. Y bueno, me encantaría escuchar la opinión de Ebro, pero eso es algo que los peleadores también no se dan cuenta. Y bueno, los fans también. ¿Qué tanto puede influenciar las demandas que pide ser un evento coestelar o estelar, las demandas de pelear por un campeonato, mediáticas, presión de los fans, todos los eventos que te ponen? Si no sabes manejar eso, te puede costar mucho, mucho. Y sin duda, Brandon Moreno, con todas las peleas de campeonato que ya ha tenido,
y de lo que hemos visto ha sido un maestro en manejando sus tiempos y su carrera a mediado de la fama, a mediado de todas estas otras demandas y deberes. Un tema que no es menor y es el tema de los campamentos. Y hemos visto, por ejemplo, a un Brandon Moreno que, como dices tú, ya no vale la pena hacer la historia, pero que estuvo de un lado para otro por problemas ajenos a él. Y vemos a un Pantoja que ha hecho todo su campamento en American Top Team. Dani, y tú sabes mejor que yo los maestros que hay en American Top Team, la forma que ellos entrenan, la forma que ellos se preparan para peleas de este nivel. ¿Cuánto puede influir la esquina en el caso de Moreno y en el caso de Pantoja? Eso sí es una excelente pregunta, Ebro, porque Brandon desafortunadamente, por todo lo que pasó con el escándalo de James Krause, ha sido forzado a encontrar un nuevo equipo. Hoy día está entrenando con ahí en Fortis en Dallas. Hizo gran parte en Dallas, hoy día ya está terminando en Las Vegas. Y él tiene un muy buen equipo a su alrededor, pero de todas maneras son cambios, ¿no? Que tiene que hacer el entrenador Said. Estuvo en su última pelea pasada ahí con Brandon, no mucho tiempo, obviamente, porque fue muy de último minuto ese cambio. Iba a estar un campamento completo. Veremos cómo también eso afecta, ¿no? Porque sin duda es un cambio para Brandon. Sabemos que los cambios o pueden traer bien o pueden traer mal, o a veces mantienen la cosa igual, ¿no? Entonces no sabremos. Pero de lo que yo veo, Brandon tiene otros entrenadores que siempre han estado ahí fijos. Tiene un buen equipo en Las Vegas. Me gustaría pensar que él ha hecho su trabajo y llegará a UFC 290